Muy bien amigos, bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar este ejercicio que se presenta en pantalla, el cual dice de la siguiente manera: la tensión máxima admisible en cada uno de los cables AB y BC es de 1500 newton. Para cualquier valor de alfa hay una fuerza máxima F que puede aplicarse sin que se exceda la tensión admisible en ninguno de los cables. Considerando solo los casos en los cuales ambas cuerdas están tensas, determinar la magnitud de la máxima fuerza F en función del ángulo alfa. Muy bien, para desarrollar este ejercicio es muy importante que hagamos un muy buen análisis de qué es lo que se nos está pidiendo para que tomemos el mejor camino para desarrollarlo. Bueno, a medida que el ángulo alfa se hace más pequeño, la fuerza F tiende a alinearse con el cable BC. Por lo tanto, el cable BC va a absorber toda la fuerza aplicada por F y AB va a tender a cero. Por el contrario, cuando este ángulo alfa crezca, la fuerza estará alineada con el cable AB y por lo tanto toda la tensión la va a absorber el cable AB y el cable BC pues tenderá a ser cero. Eso debemos de comprenderlo y tenerlo muy claro para poder desarrollar este ejercicio. Lo primero, desarrollamos el diagrama o hacemos el diagrama de cuerpo libre, ubicamos nuestro origen o punto de referencia en el punto B, dibujamos la fuerza, dibujamos las tensiones con sus respectivos ángulos y procedemos a hacer equilibrio. Bueno, desarrollamos el caso número 1, o más bien planteamos el caso número 1. En esta situación el cable BC va a ser máxima, la tensión en el cable BC va a ser máxima y la tensión en el cable AB será mínima. Teniendo eso claro, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Escribimos las proyecciones de las fuerzas en el eje con respecto al eje X. Tenemos que F seno de A menos AB seno de 50 menos BC seno de 20. Sustituimos en AB 0, ya que ese cable tiende a 0 la tensión, o se hace 0 la tensión. Y sustituimos en BC 1500 newton. Despejamos F y nos queda que F es igual a 513 sobre seno de alfa. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y y de la misma forma las proyecciones con respecto al eje Y de las fuerzas. F coseno de alfa, AB coseno de 50 y BC coseno de 20. Sustituimos los valores de cada uno de los cables, 0 para AB y 1500 para BC. Despejamos la fuerza y nos queda que es igual a 1409.54 sobre coseno de alfa. Igualamos las ecuaciones anteriores, tenemos que hacemos la igualación y despejamos para el ángulo. Tenemos que tangente del ángulo es igual a 513 sobre 1409.54. Despejamos el ángulo, que es igual a tangente inversa de 0.36. Nos da que el ángulo es de 20 grados cuando AB es mínimo, tan mínimo que tiende a 0, y BC es máximo, su máxima tensión admisible que es 1500. En este caso, alfa igual a 20 grados nos indica que la fuerza estaría alineada con BC. Planteamos el caso número 2, sería lo contrario. En este caso, BC sería mínimo, tan mínimo que lo vamos a hacer 0, y AB será máximo. Hacemos lo mismo, sumatoria de fuerzas en X, despejamos F, la fuerza nos queda que es igual a 1149.07 newton sobre seno de alfa, sumatoria de fuerzas en Y, igual sustituimos en AB 1500, ya que será máximo, y en BC sustituimos 0, ya que estamos haciendo 0 la tensión en el cable BC. Despejamos la fuerza y nos queda que es igual a 964.18 coseno
de alfa. Igualamos las ecuaciones y despejamos el ángulo. Encontramos que el ángulo es de menos 50 grados. Debemos de interpretar muy bien este signo negativo, ya que nos está indicando que la fuerza ya no está ubicada en el cuadrante positivo de la Y, que es donde está dibujada, sino que se encuentra en el eje de las Y negativos, acá justo donde lo hemos indicado. Esto porque ya la fuerza se ha alineado con respecto al cable AB. Entonces, con respecto al eje Y serían 50 grados y con respecto desde la Y negativo serían 50 grados y con respecto al eje Y positivo serían 130 grados. Muy bien. Por último, planteamos el tercer caso. En esta situación vamos a hacer que las tensiones sean máximas en cada uno de los cables. Por ende, vamos a encontrar una fuerza máxima que hace que esos dos cables se tensen hasta su máxima tensión admisible. De la misma forma, hacemos el equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Sustituimos para cada uno de los cables su tensión máxima, 1500, 1500. Obtenemos una ecuación de la sumatoria de fuerzas en X, que F es igual a 1662.09 newton sobre seno de alfa. Y en la sumatoria de fuerzas en Y obtenemos que la fuerza es igual a 445.36 newton sobre coseno de alfa. Recuerden que estamos sustituyendo en cada uno de los cables 1500 y 1500. Y vamos a encontrar el ángulo que hace que esa fuerza genere la tensión de 1500 en cada uno de los cables. Muy bien, igualamos las fuerzas, igualamos las dos ecuaciones y despejamos el ángulo. Nos queda que tangente del ángulo es igual a 1662.09 newtons entre 445.36 newtons. Despejamos el ángulo y nos da que es de 75 grados. Sustituimos en una de las ecuaciones anteriores, sustituimos el ángulo y hemos determinado la fuerza máxima, que es de 1720.73 newton. Con esto hemos obtenido un rango de valores para el ángulo y para la fuerza. Tenemos que el ángulo varía de 20 hasta 130 y la fuerza varía de 1500 a 1720.73. Cuando el ángulo vale 75 grados, la fuerza alcanza su máximo valor en 1720.73. Muy bien. Prácticamente acá ya hemos encontrado una respuesta porque tenemos la fuerza en función del ángulo para ángulos mayores que 20 y menores que 130. Recordemos la parte del enunciado que decía, considerando solo los casos en los cuales ambas cuerdas están tensas, determinar la magnitud de la máxima fuerza en función del ángulo. Entonces esta condición, este rango, nos genera fuerzas que hace que ambas cuerdas estén tensas. Muy bien, ya dibujamos las posiciones de la fuerza. Eso sería cuando el ángulo vale 20 y la fuerza 1500 alineado con el cable BC. Ahí es cuando ambos cables están tensados a 1500. La fuerza vale 1720 a un ángulo de 75 grados con respecto al eje vertical de las Y positivas. Y por último tendríamos una fuerza de 1500 alineada con el cable AB, haciendo un ángulo de 130 con respecto al eje Y vertical positivos. Muy bien, pero queremos encontrar una ecuación que nos arroje cualquier valor para F, cualquier valor de F para un ángulo dado. Procedemos a graficar los valores que hemos encontrado, este rango de valores. Hemos convertido para facilidad o mejor interpretación, hemos convertido los grados a radianes y los hemos graficado. Descubrimos que es una
una curva parabólica, f función del ángulo alfa. En los x hemos colocado los ángulos y en las y hemos colocado la fuerza. Entonces procedemos a calcular la ecuación de esta curva. Utilizamos la ecuación de parábola, que se puede encontrar con dos puntos, un punto cualquiera y un punto en el vértice. Sustituimos los valores en esta ecuación y primero encontramos la constante A. Sustituimos los valores. YB y XB corresponden a los valores del vértice. Y y X corresponden a un punto cualquiera. En este caso hemos utilizado el punto 3, que es 2.27 en X, 1500 en Y. Sustituimos y encontramos que la constante es menos 239. Volvemos a sustituir valores, pero en este caso ya intercambiamos las variables. Llamamos a las Y, las llamamos F, y a las X las llamamos alfa. Desarrollamos esta ecuación, la ampliamos, despejamos para F y obtenemos una ecuación la cual podemos encontrar cualquier fuerza ingresando pues cualquier ángulo, siempre y cuando estén dentro del rango que previamente habíamos encontrado. Esta condición nos garantiza que la fuerza que encontremos hará que ambas cuerdas estén tensadas. Muy bien amigos, hasta aquí con este ejercicio, con este video. Muchas gracias, espero que les sea de mucha ayuda.